hoy estamos reunidos aquí con Joa Moreno. Ella ha sido la persona que me ha guiado en todo este mundo de la insolvencia desde que tomé muy malas decisiones financieras. Ella y Atria Abogados, todos ellos han sido un equipo que me ha regresado la tranquilidad después de esas pésimas decisiones financieras en cuanto a créditos. Entonces, hoy la idea de este en vivo es que podamos resolver dudas. Si alguna persona que se conecte tiene una duda, si no, vamos a tener una conversación donde vamos a hablar más a fondo de lo que trata la insolvencia, porque mucha gente no tiene ni idea de qué es. Yo no la tenía hasta que empecé a conocer un poco más del tema. Entonces la idea es que esto se dé un poquito más a conocer, que tengan más abierta la mente a cuanto qué pasa cuando te están llamando para embargos, qué se pueden hacer, qué soluciones hay, qué soluciones, y eso hablaremos hoy con Joa. Sí, también el objetivo de haber hecho esta sinergia es porque Danilo es uno de mis clientes más jóvenes dentro de los procesos de insolvencia que he revisado, que he podido atender, y él hizo un video testimonial que compartimos en Afirma, está dentro del canal de YouTube, la página web, y es uno de los videos que tiene más vistas, y yo lo comparto como testimonio, pues algunos clientes nuevos que ingresan. Y ya muchos me han dicho que cuánto le pagué a Danilo para que hiciera ese video, diciendo que él entró en insolvencia y que cuánto le pagué, porque hizo un video muy bonito, dijo cosas muy puntuales. Entonces quise invitarlo para que él también nos contara esa parte de cómo ha vivido el proceso de insolvencia, porque todos conocen, o la mayoría saben los beneficios, cómo aparentemente cómo funciona, pero poco se habla de qué siente el deudor que entra en este proceso y cómo continúa su vida después de la insolvencia. A mí me dio mucha curiosidad. La doctora María José, que es la CEO de nuestra firma de abogados, Atria Abogados, una persona que capacita a nivel nacional a todos los profesionales en el derecho que se dedican a la insolvencia, y está todo el tiempo actualizando y enseñándonos. En Atria tenemos un grupo interdisciplinario, entonces están los analistas financieros expertos en insolvencia como yo, está el grupo de abogados, la persona que radica, la persona que lleva el caso cuando está en liquidación. El grupo de trabajo somos 7 personas fuera de nuestro cliente, entonces todos estamos involucrados en ese proceso de acompañamiento. Y como le comentaba a Danilo, porque es que hemos tratado de hacer pero ya logramos, ya aprendimos. Entonces le contaba a Danilo que yo quería hacer este ejercicio para que él también compartiera su experiencia, o sea, desde el otro lado, o sea, aquí como profesional que manejo los casos diariamente, pues yo tengo un concepto, lo vivo diferente, pero ¿cómo lo vive el cliente? ¿Cómo lo vivió Danilo? ¿Qué lo hizo a él entrar en este proceso? Y además siendo tan joven, porque las personas se genera duda porque él es muy joven y cómo así que se insolventó. Entonces, Dani, cuéntanos, ¿a qué te dedicas y por qué te insolventaste? Sí, pues básicamente el problema como tal radicó en que desde que yo inicié la vida laboral, pues tuve la oportunidad de iniciar con el mundo de la industria bilingüe, y toda la industria bilingüe usualmente ofrece pagos más encima del mínimo, por lo que yo desde el inicio nunca supe qué es como tal, como sobrevivir un poco así al ras de mes, como no contar con la plata suficiente muchas veces. Entonces yo era como despilfarrando la plata, gastando, yo sí, me da para esto, me alcanza para todo, yo me sentía, oiga, rico, millonario. Y ahí entré yo en los créditos. Yo, sí, quiero crédito para eso, crédito para eso. Mi objetivo era solo aumentar la vida crediticia y no tomé en conciencia de que, pues, confirma, sí, Viviana, ella me conoce, ella es del colegio conmigo y ella sabe cómo lo yo toda mi etapa. Entonces, sí, yo básicamente era crédito, yo quería, mi objetivo era, sí, después del carro yo quería un apartamento, y con el carro ya iba a poder yo tener la capacidad para comprar un apartamento, pero todo mal porque yo hacía malas cuentas, no tuve buena educación financiera en lo absoluto. Entonces eso fue el mayor problema de todos, la educación financiera. No tenía absolutamente nada de eso, en mi casa nadie tampoco. Entonces yo era como ahí solito en el mundo de los créditos, vagando y queriendo más y así, pero no teniendo
conciencia de que hay gastos fijos que se deben contar, y yo muchas veces ni los contaba, y yo sí, me alcanza para todo. No, eso no es así. Entonces ya cuando empezaron las cosas a ponerse más serias, los mensajes de te vamos a embargar y eso, ay, eso es falso, pero en algún punto yo dije, bueno, ya esto se ve muy real. Entonces decidí empezar a buscar, me aparecieron los videos de Jessie en TikTok donde hablaba de la insolvencia, empecé como a conocer más de ese tema por ella, porque casi que la mayoría de sus videos indican qué pasa con la vida crediticia de las personas, con los embargos, y yo me empecé a educar mucho en eso y me interesó demasiado para poder solucionar este problemita financiero. Así que a través del perfil de ella tuve una asesoría, y de ahí conocí a Joa, que es donde ha sido como uno de los mejores procesos. Han estado muchos procesos, la verdad, pero este proceso ha sido súper bueno porque Joa conmigo ha sido súper transparente. Ella es un amor de persona conmigo. Cualquier pregunta, por más estúpida que sea, ella me la responde, así algo muy obvio que yo no note por la pequeña atención al detalle que tengo. Ella me dice, no, mira, es eso, me lo explica con mucho cariño, y todo el equipo que arman cuando uno ingresa al proceso de insolvencia, todas las personas son igual de amables. O sea, cualquier duda, pregunta, ellos te van a responder, por lo que yo hice como un vínculo con Joa, y cualquier cosa que tengo directamente voy a esa Joa y ya después le respondo a ellos. Sí. Y bueno, respecto a la doctora Jessica, ella, Santo Domingo, ella es la que hace el contenido, y obviamente a través de ese contenido fue que Danilo llegó a De Abogados. Con la doctora Jessica Santo Domingo tenemos una alianza comercial, entonces nosotros somos quien le apoyamos en el proceso de insolvencia desde la firma. Entonces son dos firmas aliadas. Por eso cuando él vio a Jessica Santo Domingo y luego se encontró con Atre, dijo, venga, pero ustedes son lo mismo. Ya le dije, sí, trabajamos en alianza, no te preocupes. Tanto la doctora María José como la doctora Jessica pues trabajan en alianza, y es la misma cosa. Entonces el equipo de trabajo que está diciendo Danilo que creamos precisamente porque nuestro objetivo que es acompañarte, tener a todos los profesionales que necesitamos en tu proceso ahí desde el día 1. Y en cada grupo de trabajo se encuentra la doctora María José, que es una de las cosas muy ganadoras, porque es la fundadora, la dueña del letrero, y está pendiente de los casos. Es la persona que les comenté al inicio, es quien capacita a nivel nacional a las personas que se dedican, a los profesionales del derecho que se dedican a hacer insolvencias desde la transparencia, desde la buena práctica, ¿sí? Entonces Danilo se enfrentó a un reto, y era que nosotros, Atre Abogados, nos encontramos en Bucaramanga, en la ciudad de los parques, y él se encuentra en Medellín, y la doctora Jessica se encontraba en Bogotá. Entonces todos estábamos descentralizados. Se generó desconfianza. O sea, ¿qué pasó contigo cuando te dije, no, yo estoy en Bucaramanga, yo no estoy allá en Medellín? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento, Dani? Lo primero que yo llegué a pensar, incluso con mi familia, es como, Danilo, donde eso sea una estafa. Ay, donde eso sea gente que lo vayan a estafar, usted pagar toda esa plata y que lo estafen. Y yo, sí, pero es que, o sea, tampoco veía muchas personas que hablaran de la insolvencia, como gente que estuviera mucho en ese ámbito, o para dar esas soluciones a los problemas cuando uno tiene como deudas muy grandes que ya no puede pagar. Entonces, yo dije, no, pues me queda intentar. Si sale mal, pues ya uno sabe que no recomienda ni nada. Uno, no, cagué, escucha, me robaron bien la cosa. Pero si sale bien, pues lo mejor que puede pasar es que me den un alivio en la vida, y efectivamente así fue. Yo decidí tomar el riesgo, por así decirlo, y voy a hacerle, y definitivamente hasta ahora ha sido lo mejor que pude haber hecho, porque yo es un amor, el equipo ha hecho todo así súper al pie de la letra, súper legal, cualquier información ellos están al tanto, me informan de absolutamente todo. Cuando hay alguna cosa con un juez, digamos la primera reunión que fue con el juez, me explicaron todo qué tenía que hacer, porque yo era como, si voy con un juez y qué le digo, yo qué voy a decir ahí. Ellos me explicaron absolutamente todo, porque yo no tenía ni la más mínima idea de qué tenía que hacer ahí. Entonces ellos absolutamente cualquier duda la han respondido a tiempo, no se demoran, todo ha sido un proceso muy ameno, y pues se ha acomodado mucho, como al menos a mi bolsillo. Digamos al inicio,
que yo pensaba, ay, es que es muy caro iniciar el proceso y ellos me dieron a mí la facilidad como de, mira, no, pero, o sea, la urgencia la tienes tú, o sea, nosotros estamos aquí, no nos vamos a mover. Ya cuando tú tengas la plata, nos dices y de una, o sea, yo hice, si no mal recuerdo, hice 3 pagos, si no se mal, los hice bastante rápidos, no me quise demorar mucho porque yo dije, no, después me demoro más y me embargan y yo quedo, no, horrible. Entonces yo hice lo posible por conseguir eso súper rápido y apenas los conseguí mismo le dije, ya, estamos listos, y en cuestión como de un día, si no estoy mal, ya estaba todo listo en el proceso, ya habían enviado documentos, ya habían enviado todo al juez para iniciar el proceso, y ya como en menos de una semana me dijeron, ya fuiste aceptado en el proceso de insolvencia, y yo, ¿qué es esto tan rápido? Entonces también fueron muy transparentes con los tiempos, me compartieron un documento de a qué va destinado cada parte del dinero, para qué es, y también pues me explicaron la parte de por qué se demora el proceso, porque después de que uno es insolvente, el proceso ya con el juez para la liquidación se demora de 2 a 3 años, y uno a eso le causa duda, como por qué es tanto, pero pues en realidad uno sabe que los procesos en Colombia no son corticos, pues cualquier cosa que tiene que hacer con jueces se toman su tiempo, siempre se demoran, lo atrasan y así. Y en mi caso particular, con el carro han pasado un montón de problemitas con la agencia, que se lo llevaron, lo vendieron, no avisaron, un problema con la insolvencia, entonces eso nos afectó un poco en el proceso, pero sin embargo ellos a mí, al momento que reciben algo, de una me lo mandaron y me dicen qué hacer, a dónde ir, qué preguntar, qué papel conseguir y así. Entonces, ha sido la verdad muy, muy, muy ameno. Sí, es que algo muy, muy particular que tenemos en la firma es que nosotros trabajamos por ustedes, o sea, ustedes son las personas importantes dentro de este proceso, nosotros no defendemos deudas, liberamos vidas, y eso es lo que Danilo siempre me lo ha dicho, que el conocimiento, el ejercicio, el responderle las preguntas a tiempo, el explicárselo de una manera que lo pueda entender, la insolvencia es una sola. Solamente que tiene 2 etapas. La primera es la negociación, que se hace en un centro de conciliación, se demora aproximadamente 2 meses, y es un operador de insolvencia que tiene también las mismas facultades de un juez civil municipal, con el que se hace la audiencia, y entonces ahí se convoca a todos los acreedores. Entonces esa fue la primera audiencia en la que estuvo Danilo, entonces estaba nerviosísimo, porque ¿qué iba a decir? ¿Qué le iban a preguntar? Y nosotros, tranquilo, porque precisamente por eso nos has dado el poder para representarte, nosotros hacemos las preguntas, si te preguntan algo muy específico, simplemente respondes, ahí nadie te va a juzgar, ni te va a señalar, ni te van a meter a la cárcel. Entonces como que esa tensión de qué es lo que va a pasar en la audiencia y qué me toca, no, nosotros somos los expertos, nosotros vamos a hacerlo por ti, pero nos gustaría que estuvieras en la audiencia para que sepas qué es lo que estamos haciendo, pero tampoco no es obligatorio, por eso nos dan el poder para poder representarte dentro del trámite. En el tema de la liquidación hubo ese caso de que se entró con ese vehículo, pero el vehículo lo quitó la entidad, lo vendió y ya lo habíamos relacionado dentro de los bienes adjudicables de Danilo, y entonces dentro del medio del proceso de la liquidación pues tuvo que hacerse esas reformas. Entonces son cosas que pasan, pero que claro, entran en angustia. Yo me acuerdo que cuando le quitaron el carro a Danilo, eso casi le da un yello al pobre niño. Ay, ¿ya qué hago? Yo, tranquilo, no te preocupes, haz esto y esto. Y cuando ya no aparecía nombre de él, sino nombre de otra persona, todas esas cosas las vamos indicando. El objetivo nuestro no es que nos pagues unos honorarios, es acompañarte a que salgas del problema y que tengas esa nueva oportunidad de volver a comenzar, pues obviamente con más conciencia, teniendo un mejor manejo del dinero. Y Danilo me comentó algo muy interesante que no me había dicho, pero hoy en la conversación me lo contó. ¿Qué ha pasado contigo en el sector financiero? Porque uno de los grandes temores de las personas que deciden insolventarse es: voy a tener una muerte financiera ya durante tanto tiempo. La ley dice que durante 5 años vas a estar reportado negativamente. Esa es como la permanencia del reporte, porque en una liquidación hay saldos insolutos y esos saldos no se pagan realmente, entonces hay un reporte que permanece, y eso de acuerdo a la habeas data. Cuando uno no paga una obligación, la permanencia de reporte son 8 años, y ahí hay que revisar si esa obligación prescribe o no prescribe. El hecho que ya no aparezcan centrales de riesgo no significa que la deuda no sea
exigible, entonces también hay que hacer como un proceso para mirar, si ya no me aparece en data, entonces ya no la debo, no, hay que revisar. Entonces, en este caso, cuando tú entras a la insolvencia, tienes la tranquilidad de que esa deuda ya no te va a perseguir, o sea, el reporte caduca a los 5 años, y la deuda ya no es exigible. Eso es lo que se logra a través del proceso de liquidación, que si hay saldos que no se alcanzan a cubrir, pues esos saldos no son exigibles legalmente, no te van a perseguir el salario, no te van a embargar, no te van a hacer muchas cosas. Pero tienes la oportunidad de volver a comenzar. Danilo no ha terminado y ya le ofrecieron crédito. Cuéntanos esa historia, Dani. Sí, eso... no recuerdo cuánto tiempo fue después de haber sido ya aceptado en el programa de insolvencia oficialmente. El banco con el que yo usualmente recibo la nómina, hago todo, que es Lulobank, ellos al tiempo me ofrecieron un crédito de libre inversión y una tarjeta de crédito. Lo que yo pensé que iba a pasar, pero después de que acabara el proceso de liquidación, que ya hiciera todo eso, que se acabara la penalidad de los 5 años, llegué, no, pues es lo usual que vuelva a iniciar desde cero, otra vez créditos chiquiticos para volverlos a hacer, y no, esas entidades así rápido me aceptó, y de hecho ni lo pedí, me apareció ahí que yo era un preaprobado para decir yo qué, y yo de hecho yo les confirmé a ellos, yo les pregunté, pero yo estoy en un proceso de insolvencia, ¿por qué? Y no, pues al parecer a ellos no les pareció un problema que yo estuviera en insolvencia ni nada, y me la dieron, y me ha salvado bastante, porque ya después de todos esos errores que cometí en esos añitos, pues he aprendido a dar un mejor uso, y he aprendido bastante más de la educación financiera que debía haber tenido en esos tiempos antes de sacar el carro. Dios mío, antes de sacar todo lo demás, he aprendido bastante y ahora sí le doy un muy buen manejo. Y de hecho por allá hace poquito también me mostraron que para aumentar el cupo, y yo no, gracias, todavía no. Todavía no me alcanza, todavía no genero lo suficiente para tener esa responsabilidad, pero es algo que me parece muy bonito, que esta experiencia te haya llevado a ser más consciente en el uso del crédito. O sea, el crédito no es malo, es que hay que tener esa educación financiera que tú comentabas. Por eso en Atria, uno de las cosas que se quieren hacer es con nuestros clientes ayudarlos precisamente a educarse financieramente para que aprovechen mejor esas oportunidades. El crédito no es el coco, lo que pasa es que hay que tener el conocimiento suficiente. Albert Einstein, esa es mi frase favorita en el tema de mi trabajo, porque Albert Einstein decía: conoce las reglas del juego y sé el mejor jugador de todos. Amo esa frase. Entonces el conocimiento te da a ti la oportunidad de tomar mejores decisiones, y eso es lo que le pasó a Danilo. Él entró aquí, de pronto tenía vergüenza. Antes yo me siento súper agradecida de que él cuente su parte de la historia, que haya hecho ese video contando su experiencia, porque a las personas les da temor compartir el decir, tuve que tomar esta decisión porque pues cometí errores. ¿Cómo te sientes tú respecto a eso? Que te insolventaste, que hablas de la insolvencia, de lo que sientes, que eso te afecta de manera negativa o todo lo contrario. No, de hecho cuando yo tomé la decisión de la insolvencia, pues yo había caído en cuenta de que muchas de las cosas que yo conseguí no era realmente por una necesidad, sino porque yo veía que todo el mundo conseguía y que tenía esto, y yo también quiero, como una envidia social. Entonces era como que lo normal, todo el mundo consiguiendo, y yo, no, pues yo también quiero, saco un crédito y así, y pues efectivamente eso fue lo que me llevó a después no poder con tanto. Y incluso ahorita después, ya que estoy en la insolvencia, cuando conozco una persona que está como en un caso similar, de hecho una persona que te escribió, una amiga, ella me contó que el marido está, por ejemplo, ya embargado y así. Yo lo primero que le dije, nena, la única solución que yo te puedo dar, que a mí me ha funcionado muy bien, que ha sido excelente para mí, es Joana, hazte abogados, y yo espero que han sido un equipo muy, muy bueno para mí, que me han dado como de nuevo esa libertad y no preocuparme de ay, tengo que pagar esto, o no trabajar solo para pagar, sino ya como tal trabajar y poder volver a darme gustitos de algo que yo tenga antojo, volver a salir, comprarme cositas. Entonces para mí ha sido un alivio muy grande eso, y ahorita pues a mí no me da pena decir sí estoy insolvente, no, yo estoy en bancarrota, imagínense, ya hasta lo pongo de chiste.
Dios mío santo. Pero entonces eso no te afectó como en cómo tú te ves, o sea, tú no te sientes mal de decir, tomé la decisión de insolventarme, pues fue la mejor decisión que tomé, eso no me hace menos, sino todo lo contrario. Me he tratado de organizar, de buscar acompañamiento profesional. Gracias a Dios di con una firma de abogados que tiene buena práctica y lo demás, pero no te sientes mal como, ay, qué deshonestidad, el haberme insolventado, qué vergüenza, no, eso no pasa. Al inicio sí me da pena porque, ay, qué pena que piensen que yo pues, estoy en bancarrota, no pude pagar nada, pues que dirán de uno, pero pues uno aprende a no vivir de ese qué dirán y pues como tal a vivir, o sea, no, a mí no me importa, sí, la insolvencia, ¿cuántas personas no están así? Yo realmente pienso que la mayoría de personas, no solo en Medellín, en Colombia viven del crédito y están así, simplemente no dicen. Hay gente que tiene una vida que uno ve en redes así súper lujosa y eso, pero también está llena de créditos y una, la saben manejar muy bien, o dos, también están a punto de ponerse en bancarrota. Por ahí totalmente de acuerdo. Alguien en el chat escribió, si tengo trabajo puedo hacer una insolvencia. Se llama Joan. Claro. Y él escribió esa pregunta. Sí, no, perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, Joan nos dice, si tengo trabajo, ¿puedo hacer una insolvencia? Por supuesto, es que se requiere tener trabajo para poder llegar a un acuerdo de pago. La idea es poder llegar a acuerdos. Poder llegar a un acuerdo de pago. Entonces, la idea es que tú tengas recursos, que tengas cómo hacer propuestas. Entonces, si tú no tienes recursos, pues es poco probable que podamos demostrar de que tú puedes llegar a un acuerdo de pago. Recuerda que el objetivo principal de una insolvencia es honrar ese compromiso. A través de los ingresos que tú tienes, se valida realmente de lo que tú te ganas, cuánto necesitas para vivir y cuánto te queda para cumplir, para honrar esos compromisos. Y si eso que te queda realmente puede cubrir las obligaciones que tienes o no, y si no, pues qué otra herramienta. Pero obviamente si tú estás trabajando y tienes el ingreso, por supuesto, es que la insolvencia no es para el que no trabaja o el para que no tiene con qué pagar. Es más, la insolvencia hay que pagarla. Sí. Comenzando por ahí. Básicamente. Y la insolvencia no es la única opción. Pues cuando hicimos mi proceso, yo estaba evaluando la situación porque ella me dijo, vamos a ver si la insolvencia te aplica, si no, ellos, lo que el trabajo de ATA es ver qué otras opciones o soluciones tienes tú para ese problema financiero, no solamente la insolvencia, no es la única solución. Por eso la asesoría especializada es tan importante. Generalmente nosotros la cobramos, lo que pasa es que en algunas ocasiones por campaña se hacen gratis. Nosotros no asesoramos en insolvencia, revisamos el caso de tu situación financiera y te buscamos las mejores opciones. Lo que pasa es que en muchos de los casos el 90% de la insolvencia es la solución definitiva, pero hay un 10% donde esa no es la solución, ese no es el camino. Entonces, la asesoría especializada con nosotros por eso tiene un costo, porque tú sales con un mapa claro de tu situación financiera y de las opciones que tienes en la mesa y los caminos que puedes tomar y los resultados probables si tomas el lado A, si tomas el lado B, el lado C. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, por eso se cobra. La bendición de Daniel es porque vino por una campaña, entonces no se le cobró la asesoría, pero la asesoría que en ATA Abogados se hace es de revisar casos, no de asesorar en insolvencia, de revisar tu estado financiero actual y mirar las oportunidades que tienes con la mejor herramienta que es la insolvencia, o si no realmente no la necesitas, ¿qué otras herramientas tienes disponible para que le des una solución a tu tema? Joa nos pregunta Rico Teto, si soy independiente también puedo aplicar. Claro que sí. Toda persona que tenga deudas en Colombia y que en este momento no pueda pagarlas, puede insolventarse. Lo que pasa es que hay que revisar si le conviene o no, ¿sí? ¿Qué tan conveniente es hacer una insolvencia? Por eso la asesoría especializada. Y hay algo muy importante. Dentro del proceso de liquidación, que es donde se paga con bienes, es decir, con lo que yo tengo, hay personas que dicen, yo no tengo nada. Danilo tenía un carro, pero es que yo no tengo ni carro, ni casa, ni nada. Lo que pasa es que la ley en Colombia dice que bienes son todo lo que tú tengas, son los enseres,
el plan semilla de Bancolombia, lo que tengan las ahorros de Cajita Nu, que si tiene cesantías, es más, la persona en condición de calle tiene bienes, las moneditas que usted y yo le damos, el dinero son bienes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que él es insolvente porque lo que se le da no le alcanza ni siquiera para una vida digna, ¿sí? Pero entonces todos los colombianos tenemos bienes, pero cuando se llega al proceso de liquidación, hay otras leyes que el juez tiene que revisar, donde tiene que verificar cuáles bienes se pueden adjudicar y cuáles no. Y no es una sola ley, son varias leyes que él tiene que revisar. Por eso a algunas, bueno, la mayoría de las veces, muchas veces no hay bienes adjudicables a los acreedores. Por eso dicen que es que la liquidación es para no pagar. No es que no se pague. Lo que pasa es que muy seguramente lo que tú tienes no sirve para adjudicarse. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a adjudicar la cama suya a los acreedores? Que cada uno se lleve una parte del colchón. Por ejemplo. Y eso es un bien. Entonces, espero con este ejemplo haberme hecho entender. Entonces, el juez, de acuerdo a esas normas, porque son varias, como les digo, revisa qué se puede adjudicar y qué no. Y pues muchas veces pues no hay nada adjudicable y por lo tanto el saldo truta. ¿Qué significa? No que la deuda desaparezca, sino que ya no es exigible. Ese título valor que hacía exigible a través, o sea, que le exigía al juez embargarte tus cuentas, tu salario, tus ahorros, ¿sí? Ya no va a tener esa validez legal, porque el juez ha determinado que al haberse hecho primero la negociación y no se logró el acuerdo, al entrar dentro del proceso de liquidación y se revisó que los bienes que tienes no son adjudicables, pues entonces hay una aparente descarga de las obligaciones, es decir, que él dice, esta obligación existe, pero no se le puede exigir a la persona que la pague porque es que no tiene cómo pagar. O sea, esas son mis palabras, no son las palabras legales, pero más o menos es como eso. La deuda sigue existiendo, pero ¿qué sucede? Que no es exigible, o sea, el banco no te puede hacer ningún proceso judicial, ningún proceso ejecutivo para exigir el pago de esa obligación. Depende mucho de tu voluntad. Dentro de su contabilidad va a parecer que tú nunca pagaste eso. Por lo tanto, en ese banco usted no le van a dar crédito, a no ser que no le revisen, ¿cierto? Porque que no revisen el data crédito y no se den cuenta y porque a veces los bancos flexibilizan sus requisitos y que usted esté de buenas y le den un crédito porque no revisaron eso, pero en la práctica generalmente no te dan, el mismo banco no te vuelve a dar crédito hasta que no pasa la penalidad. Espero haber respondido la pregunta. Veamos, si ahorita les dicen algo nos daremos cuenta. Yo, por mi parte, aporto que, digamos, así estén trabajando o sean independientes, pues en una parte del proceso uno tiene una sesión con Yoa o con la persona con la que trabajes dentro de Atria, donde van a empezar a llenar todos esos campos, donde se sabe como cuáles son tus bienes, tus ingresos, en qué gastas tanto y así. Entonces de ahí es donde se dan cuenta ellos para presentar al juez cuáles son tus gastos y por qué no te da a ti para pagar todas esas deudas que uno tiene. Entonces ese fue uno de mis procesos donde hicimos como cuánto es mi sueldo actual, donde gano, y por qué no me alcanza ni siquiera para pagar una de las cuotas de las otras. Entonces después de que envían eso, pues ellos igual durante todo el proceso te cubren todas esas dudas. Ellos no te van a meter a ti en algo así a ojos cerrados sin estar seguros de que va a funcionar. Entonces a mí eso es gran parte de lo que me dio como la confianza para poder estar en el proceso. Y es que es la completa transparencia. Siempre durante todo en el proceso, cualquier pregunta, duda, por más estúpida que sea, siempre me la han respondido y han sido súper amables. Todo ha sido muy ameno en esa parte. Tú nunca has hecho preguntas estúpidas, Dani, y a mí me gusta eso. Yo siempre te he dicho, cuando tú no entiendas algo, pregúntame. Prefiero que me preguntes a que cometas el error y luego me digas yo cómo soluciono. No evitemos, seamos preventivos. Por eso a mí siempre me gusta contestarte todas tus inquietudes, porque eso te ha dado más claridad. Es lo que tú dices, después de esta experiencia, después de que hicimos
ese ejercicio de lo que tú ganas, cuánto te gastas. Mira que eso te ha ayudado a ti a darle un mejor manejo al crédito que tienes hoy. Sí. Porque ya estás consciente. Mira, Rico Teto nos pregunta ahora, ¿cuál es el mayor mito sobre la insolvencia? Que esto es para no pagar, que esto es para no pagarle a los acreedores. Lavar plata. Sí, o sea, que lo que pasa es que hay de pronto personas inescrupulosas que tienen una mala práctica en esto y se aprovechan de la necesidad del deudor, del desconocimiento que tienen. Y también ellos no saben ni siquiera cómo funcionan. Entonces saben cuáles son los requisitos de la ley, pero no saben qué pasa en la práctica, qué pasa en el día a día. No hacen algo de una manera responsable. Es una de las cosas que a través de la doctora María José yo he aprendido, algo que yo admiro profundamente a Atria, es esa ética profesional y esa buena práctica que ella tiene, o sea, como profesional en el derecho, con todo el conocimiento que tiene, y ella nos transmite todo el tiempo eso. Es mejor hacer las cosas bien hechas. Hay casos que, por ejemplo, yo no tomo, y cuando yo realmente veo que una persona lo que quiere es no pagar, porque ya de entrada ha hecho como 5 asesorías, ¿no? Y entonces estás buscando como tarifas. Y dice, yo ya sé lo que yo necesito una liquidación. Dice, ¿usted cómo sabe que necesita una liquidación? Es que yo no... ¿Por qué dice usted que lo que necesita es una liquidación? No, es que yo no le quiero pagar a los bancos. Pero sí le gustó mucho cuando recibió la plata, ¿no? Pero esa no le quiere pagar, porque se dio cuenta que hizo un mal negocio. Pero esa no es la actitud, o sea, la insolvencia no está creada para eso. La insolvencia está creada para poder normalizar esa relación que usted tiene con el sistema financiero, de que vuelvan a creer en usted, porque muchas de las cosas que le sucedieron no fue porque usted quisiera, o sea, estamos tratando de mostrar que usted tiene una buena fe, que usted realmente no pudo cumplir porque muchas situaciones se le presentaron, el sueldo le disminuyó, calculó mal, como le pasó a Dani, o sea, esos errores se pueden subsanar, por eso siempre la etapa es la negociación, donde se va a mirar también qué tan dispuesto está el banco o el acreedor en darte la oportunidad. Generalmente cuando se va a una liquidación es porque muchas veces el banco no es flexible. Y entonces pues la persona está buscando una solución porque ya no quiere seguir arrastrando ese lastre y pues la ley le permite irse a una liquidación con lo que tenga. Por eso, en Colombia todos tenemos bienes, no podemos decir que no hay gente que... Todos tenemos bienes, hasta la persona que está afuera. Lo que pasa es que no todos los bienes son adjudicables. Eso es lo que realmente significa. Pero una persona no puede ir directamente a una liquidación. O sea, es bonito pasar por el proceso y demostrar realmente de que tú quieres pagar, que hay voluntad, pero lo que pasa es que lo que tiene no le alcanza. Y como usted tiene a todos sus acreedores ahí, pues obviamente... se van a dar cuenta, no es que no solamente me debe a mí, nos cuento, le debe como a 15, y esto es para cuándo, y con un mínimo no nos va a pagar nunca. Entonces, hay que tener en cuenta eso, esto no es para defraudar, esto no es para no pagar, todo lo contrario, lo que pasa es que en el ejercicio no tenemos la capacidad para una buena negociación en muchas ocasiones de parte de los clientes. Y desafortunadamente esa liquidación, y entonces esa liquidación se está mal vista como es que el cliente no quiere pagar. Y así también lo interpreta el sector financiero, porque muchos profesionales se han dedicado a tener la mala práctica de a decirle a usted que fue y adquirió la deuda, tranquilo, no pague. El banco tiene mucha plata, todos ustedes han asegurado, pues es su negocio, es que el negocio de los bancos son los intereses. Lo que pasa es que el hecho que usted no se informe y se haya metido en el negocio no significa que eso lo exima de la responsabilidad. Y eso es duro, entenderlo, que uno tiene la responsabilidad de responder. Por eso, ese es el más grande mito que se enfrenta en el tema de la insolvencia, que es para no pagar, pero no es así. Sí, porque yo recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos, de hecho ustedes al ver las entidades ya conocen qué entidades sí negocian, están abiertas al negocio y cuáles no. Y cuando vieron, por ejemplo, RCI, que es la de Renault, dijeron, no, Dani, se va a hacer la negociación porque es el procedimiento que ustedes tienen, que es el procedimiento legal entre los pasos a seguir, entonces se va a hacer porque es necesario, pero ya ustedes sabían que esta
entidad, por ejemplo, no iba a aceptar la negociación. Por ende, sí se llevó a la liquidación. La probabilidad, es que la probabilidad, y además porque tú querías algo y yo te puse los pies sobre la tierra, es que tú querías continuar con el vehículo. Sí. Yo te dije, Dani, eso no va a pasar. ¿Para qué te va a mentir? Porque tú querías solamente llegar al acuerdo y seguir con el tema. Yo decía, es que no te da. Y es muy probable. Y como era uno de los grandes acreedores, ellos van a quitarte el vehículo. Y tú decías, ¿pero por qué? Y vas a continuar con ¿pero por qué? Y no te alcanza. Entonces, todo ese ejercicio pues hablaba de la probabilidad. Por eso el vehículo entró dentro de la masa patrimonial para responder por las obligaciones, pero al final del ejercicio, pues tú te diste cuenta, ellos se quedaron con el carro y no pudiste responderle a los demás acreedores, porque ellos ejecutaron su garantía. Entonces, otra de las cosas, dentro del proceso de insolvencia, las garantías mobiliarias no se suspenden, a diferencia de un proceso ejecutivo. La garantía mobiliaria se puede ejecutar y el acreedor te puede quitar el vehículo. Y entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo entra la negociación? Pues obviamente ya no vas a tener ese bien dentro de tu lista para adjudicarle a los demás acreedores si te vas a una liquidación. Entonces, es observar realmente lo que puede pasar y ponerte los pies sobre la tierra, porque tú venías con unas expectativas diferentes. Y a ti te costó soltar el vehículo. Es que a ti te costó soltar. Yo recuerdo que pues mi idea como tal, incluso antes de meterme en la insolvencia, era normalizar la deuda y no me dejaron, por lo que me forzaron ellos a meterme en insolvencia, y yo a todos ellos se encargan en el proceso de ser muy conscientes, claro, y decirle no, o sea, esto no va a pasar, y si te quedas con el carro no te va a dar por esto y lo otro, y son muy conscientes y le enseñan a uno como bien. Aquí en paréntesis, Joan nos pregunta, tengo 3 tarjetas y ya pagó una con la otra, ¿qué hago? O sea, ya estás haciendo gimnasia financiera, lo habitual. Bueno, la pregunta es, ¿para qué usas esas tarjetas? O sea, ¿es para pagar los servicios, la comida, los gastos básicos? O sea, es que las tarjetas de crédito es dinero que hay que devolver. No es que es algo gratis. Uno a veces usa y piensa, no, compra, pero tú no estás generando más ingresos. Primero tienes que saber cuánto te estás ganando. ¿Para qué necesitas esas tarjetas de crédito? ¿Esos cupos en qué los utilizas? Porque si los utilizas para hacer negocio, no sé, para invertir, para generar rentabilidad, hombre, esas tarjetas son geniales que las tengas y les saques producido. Pero si son para gastar, tienes que entregar las tarjetas, mínimo quedarte con una y darle buen manejo y que la cuota sea pagable y que sea para emergencias. Ni siquiera para gastarte en el viajecito que le va a salir más caro, se ahorra, ¿sí? Porque los intereses de las tarjetas de crédito son bastante altas, más el seguro, más la cuota de manejo. Entonces usted a la final no está pagando lo que se gastó, sino eso más todas las arandelas. Entonces, ¿para qué tienes 3 tarjetas? ¿En qué las usas? Esa es la pregunta importante que tienes que hacerte. ¿Para qué? Es que el sueldo no me alcanza. La solución no es tener más créditos. O sea, si el sueldo no te alcanza, no te va a alcanzar con los créditos porque te vas a reventar. Claro. Necesitas es generar más ingresos. Entonces, a no ser que tú uses esas tarjetas de crédito para pagar cursos, para educarte, para generar más plata, para tener más ideas de negocio, para desarrollar habilidades, porque para invertir en educación, para invertir en ti, para mejorar tus habilidades y generar más plata, o para meterte a un curso de inglés porque vas a comenzar a buscar trabajos bilingües que te van a pagar más, que te van a pagar en dólares. Pero si tú lo tienes para gastar, usted tiene que entregar esas tarjetas, porque va a llegar un momento en que ni chicha ni limonada, eso no le va a servir para nada, se va a meter eso en un problema, luego queda sin empleo, si las 3 tarjetas de crédito sin pagar, básicamente. Ya comience usted a esperar a ver cuándo le negocian. Entonces, la pregunta importante, ¿para qué necesitas 3 tarjetas de crédito? Ahí, con esa respuesta ya sabes hacia dónde orientarte. Sí. ¿Gasto o inversión? Sí, las tarjetas son para invertir. Va colapsando, ¿cierto? Va creando una bola de nieve con los mismos créditos,
que eso es muy frecuente. Yo creo que es de lo más frecuente aquí en Colombia, y es porque, digamos, yo creo que el gran problema es porque en el colegio no nos enseñan educación financiera a nadie. Entonces lo vamos aprendiendo en el camino. Y esa materia no se puede ver. No conocen del día a día. Se quiebran los bancos. Gente en las mismas, todo el mundo endeudado, pagando deuda, pagando esto, pagando lo otro, y uno nunca. Yo incluso ahorita, después de todo ese mierdero que me pasó, pues, aún sigo sin entender cómo funcionan las tasas de intereses, cómo son los seguros de vida que le meten a uno, ese poco de cosas que le meten a uno cuando va a sacar un crédito. Todavía no logro comprenderlos bien, ni cómo jugar bien el juego financiero. Hay que entender que todos los créditos en Colombia tienen que estar asegurados por Fogafín o por aseguradoras, que en caso tal de que haya una pérdida, está respaldado, o sea, que no se pierda el 100% del capital. O sea, son cosas que sí o sí todo crédito que tengamos va a estar asegurado. Entonces, eso hay que contemplarlo. Uno tiene que contemplar los gastos adicionales que tienen los créditos que nosotros sacamos. Entonces, tenemos un crédito de 10 millones de pesos, recibí los 10 millones, no, yo no voy a deber los 10 millones, recuerde que esos 10 millones que me prestaron, yo le voy a pagar intereses por un periodo de tiempo. Entonces ya hay un ítem adicional, tengo que pagar intereses, y esos intereses son para el banco, esas son las utilidades del banco, esas son las ganancias del banco, pero adicional a eso tengo que pagar el seguro de los 10 millones de pesos, y eso lo voy a pagar muy seguramente en la cuota mensual que voy a pagar del crédito. Entonces, pago intereses, pago seguros y abono a capital, porque a medida que voy disminuyendo el capital, pues va disminuyendo el valor en dinero del interés. La tasa es la misma, pero el valor en dinero va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el interés se genera sobre el saldo de capital. Pero hay personas que, como la cuota, por ejemplo, quedaron de 300.000 pesos, y de esos 300.000, 200.000 pesos se van a intereses y seguros, y solamente 100.000 pesos a la cuota, al capital. O sea que en la primera cuota el capital le quedó en 9.900.000. Entonces, sobre los 9.900.000 le va a generar intereses, más el valor del seguro, y entonces la cuota sigue siendo de 300.000. Pero entonces ya se supone que se tiene que ir un poquito más a capital, pero a veces la gente se queda colgada en 1 o 2 cuotas y comienza a generar interés de mora, porque es que el negocio de los bancos no es que usted pague el interés corriente. Claro, pues es que el negocio de los bancos no interesa, entonces entre usted más me deba, o sea, el interés más alto es el de mora, y el otro más alto es que cuando le ponen a usted un proceso judicial, el interés de usura, después de que ya te ponen una demanda. Entonces ya te liquidaron el interés moratorio, ahorita hasta que usted no pague, le corre el interés más alto, la tasa más alta. Entonces imagínese, es un negociazo. Es que ese es el negocio de los bancos. Entonces, intereses hay que pagarlos, pero entonces hay que tratar de pagar el corriente. Si usted ve que usted se va a quedar en mora, perdió, porque eso le va a subir la cuota, porque le van a decir normalice la mora, entonces usted normaliza son los intereses, pero sigue intacto el capital nunca se disminuye. Usted le quedó en 9.900.000 y sigue pagando intereses y lo que usted paga no alcanza para abonarlo, porque la tasa de interés es de pronto más alto, porque hay penalización, hay una cantidad de cosas que te meten, y a la final usted dice, no, yo no alcanzo ni a abonarle al capital. Entonces, cuando se entra en un proceso de tener un crédito, uno tiene que contemplar todo eso, cuánto va a pagar de intereses corrientes. Si me pongo en mora, ¿cuánto sería la mora? ¿Por qué tengo que pagarlo más rápido? Entonces, ahí la clave es que usted abone a capital. Es decir, usted paga su cuota hoy normal, con su interés corriente, sus seguros, y dentro del mismo mes abone a capital 100.000 o 200.000 pesos. Entonces ya no van a ser 100.000 pesos en la primera cuota, sino más 200.000, que son 300.000 pesos menos que le vamos a comenzar a restar al crédito. Entonces ya no va a ser 9.900.000, sino 9.700.000. ¿Sí ves? En un mes. ¿Por qué? Porque le aboné a capital, pero no le pagué intereses. Entonces tienes que buscar herramientas que te permitan disminuir el saldo de capital más rápido, para que así no pagues tantos intereses y pagues más rápido el crédito. El crédito a largo plazo, pues obviamente se va a pagar muchísimas veces. Pero cuando tú te metas en un crédito, tienes que tener contemplado esos ítems, porque si no, la cuota que usted programó no le va a alcanzar para nada. O sea, usted no va a terminar de pagar ese crédito
cuando usted se supone, ¿no? Usted dice, en 20 cuotas pago, y entonces de a millón, o sea, supongamos, son 20 millones, de a millón. Ah, no, es que ya pagué los 20 millones, ¿no? Imaginen, nada más le abonó como 5. Sí, mira, Joan nos dice, si mañana me embargan, ya es demasiado tarde. Bueno, ¿qué pasa en el proceso de insolvencia cuando ya está operando un embargo? El embargo no se va a suspender porque es que ese dinero que te descuentan del salario no lo va a recibir el acreedor, lo recibe el juzgado donde se radicó la demanda. Entonces ellos son los que reciben el dinero, por eso a ti te siguen llamando, te siguen tratando de negociar contigo. Si tú negocias con el acreedor, llegas a un acuerdo de pago y le solicitas, bueno, levánteme la demanda, muy seguramente esos dineros que te descontaron no te los devuelvan, se los entreguen al acreedor. Y es de la única manera que se va a suspender el embargo de manera directa, pagándole al acreedor, llegando a un acuerdo. Si vienes a insolvencia, no se va a suspender el embargo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si vamos a llevar un acuerdo de pago, y dentro del acuerdo de pago, si el acreedor decide hacer el levantamiento de la demanda. O sea, se suspende, pero a la final, cuando hay un embargo, no se suspende realmente porque a ti te van a seguir descontando de tu salario. Cuando no se llega a un acuerdo de pago y se llega a liquidación, hasta que el juez de la liquidación no le solicite al juez del embargo que le entregue los títulos o los dineros que le han consignado, no se va a suspender. O sea, solamente cuando de juez a juez se solicitan, porque ese dinero que se consignó allá va a servir para adjudicárselo a los acreedores. O sea, eso va a ser uno de los bienes que se van a repartir. Entonces, solo en ese momento, cuando lo pide el juez de la liquidación, se va a suspender el embargo. No es demasiado tarde, lo que pasa es que el embargo no se va a suspender de manera inmediata. Entonces, ¿te puedes insolventar con un embargo? Sí, pero quiero que sepas que el embargo no se va a suspender de manera inmediata, porque se tiene que hacer el proceso de negociación, a ver si ahí se llega a un acuerdo de pago. Y aún durante esa negociación te van a seguir descontando la plata, porque la plata no la recibe el acreedor, sino el juez. Y solamente se suspende por orden de otro juez, o de que el mismo acreedor le solicite al juez que por normalización de la mora o del acuerdo de pago, pues se levanta el proceso. De poderte sí, pero de que se suspenda el embargo de manera inmediata no pasa. Sí se suspende, pero no inmediatamente. Te van a seguir descontando aún durante el proceso, para que lo tengan claro. Más o menos cuánto, para alguien tener una idea, cuánto puede durar ese proceso si ya están embargados. Como, ¿cuánto se pueden hacer una idea de tiempo para ellos decir, bueno? ¿Para cuándo se suspende el embargo? Supongamos, si no sé, es que es muy relativo, porque depende. Para que se aperture una liquidación se demora más o menos después de que se termina la negociación. La negociación dura 3 meses, aproximadamente 4 meses la apertura, y ya van 7 meses que a usted le están descontando. Mientras el auxiliar de justicia de posesión, ponle otros 3 meses. Ahí ya, un año, ya, póngale un año y medio. Puede que sea menos, pero si estamos haciendo ahí las sumas, ahí ya van 7 meses, 10 meses. Mientras se posicione, mientras se vaya al proceso de hacer el inventario de los bienes, se solicite, eso ponle un año y medio más o menos. Y cuando uno está a liquidación, cuando ¿no? uno está embargado, así cambie de tarjeta o de banco, sigue sucediendo. Bueno, si usted le están descontando de su salario, porque el embargo es cuando le descuentan de su salario, no estamos hablando de embargos de cuentas, perdón, no especifiqué, no estoy hablando de embargo de cuentas de ahorro, sino de embargos salariales, ¿cierto? Que están descontando. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te cambias de trabajo, pues obviamente ya no va a haber embargo. ¿Por qué? Porque pues la orden del juez era para esa empresa. Y si el abogado del acreedor no actualiza la información y le mandan al nuevo empleador el oficio de descuento de embargo, pues obviamente ahí se suspendería. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo cambio de trabajo, ya pues obviamente ya el empleador no me va a descontar, y el nuevo empleador pues no me va a descontar porque todavía no le ha llegado una orden judicial. Pero si el abogado demandante actualiza la información, es muy probable que llegue el oficio de embargo y le sigan descontando allá. Entonces, de la única manera, si yo no me insolvento, que se me suspende el embargo, es que usted no trabaje. Tienen que salirse de trabajo.
volverse independiente. Sí, porque en los embargos de las cuentas, pues hay unos topes inembargables, o sea, hay unos montos que usted puede seguir teniendo uso de los saldos que tenga en su cuenta, pero después de que usted supere ese tope, pues ya hasta 50,000, mejor dicho, 10 pesos y no los va a poder retirar. Pero lo más peligroso son los embargos salariales. ¿Por qué? Porque pues obviamente es tu empleador el que va a tener que verse en esa necesidad de estarle consignando a un juzgado, a una cuenta judicial, le descuenta a usted su salario y lo tiene que consignar allá, porque es que no se lo entrega a su acreedor, a la entidad que lo embargó, se lo entrega al juzgado donde está la demanda, se lo consigna en una cuenta judicial. Pero igual a la larga sigue siendo más factible iniciar el proceso porque está la posibilidad, al menos de después de a la larga un año, de que le cancelen ese embargo y pueda seguir teniendo su sueldo, que sería como pagar otro crédito, o sea, está pagando hace un año otro crédito y ya luego el año se pausa. ¿Y sabes cuál es la ventaja que yo realmente veo en eso? Porque sí, es que el principio del objetivo de la insolvencia es pagar las obligaciones. Todos esos dineros que a ti te descuentan y te insolventas van a ser parte de tu masa patrimonial, es decir, que esos bienes son adjudicables, entonces se van a repartir no en el acreedor que lo demandó, sino en todos los acreedores que usted tiene. Entonces usted va a demostrar voluntad de pago porque tiene que darle a cambio. Puede que esos 5 millones que le descontaron no cubra el 100% de la deuda, pero hay algo con que usted responder por las obligaciones. Entonces, a mí me parece ganador mucho el tema de que usted ya lo estén embargando, porque si se va a una liquidación, esos dineros que están en ese juzgado no van a ser para ese acreedor, van a ser para todos los acreedores que entraron en el proceso de insolvencia. O sea, los va a repartir. Y usted acá, de acuerdo a la prelación de los créditos, allá le van a adjudicar eso a los acreedores. Entonces, se va a suspender, por supuesto, pero lo que vas a alcanzar a ahorrar va a alcanzar a cubrir las obligaciones de todos los acreedores y no solamente de uno, o sea, en pocas palabras. Entonces, al final del ejercicio a ti te conviene. Dice ese descuento. Joan nos escribe, ¿qué tienen en común las personas que llegan a una insolvencia? Sí. Todos que no saben manejar el dinero, que se empiñatan, que les gusta el dinero rápido, que no miden como las consecuencias. Entonces, pues yo entiendo que todos queremos estar mejor y a veces nos metemos en negocios que no son correctos, o sea, en esos negocios que nos dicen vamos a ganar rápido o voy a montar un negocio porque esto da mucha plata y le dio plata a fulano. Y cuando comenzamos a recibir dinero, a comenzar a adquirir esa experiencia crediticia y te comienzan a soltar muchos montos de dinero, tú lo recibes y a veces no sabes qué hacer, ¿no? Entonces te empiñatas, compras cosas, lo que tú dices, todo el mundo lo tiene, yo también lo tengo que tener. Y eso es lo que yo he visto, que las personas también por aceptación social o por aparentar cosas, se meten en deudas, pero no porque lo necesiten, sino porque quieren como sentir de que ellos tienen la capacidad o tienen un buen estilo de vida, pero realmente se les olvida que esa plata no es de ellos. Esa plata hay que devolverla. Es que el problema es eso. Uno piensa que eso lo están regalando. No. Esa plata hay que devolverla. Entonces, si yo no aprendo a generar, a no ser, vuelvo y insisto, el crédito es muy bueno, pero si yo lo invierto en conocimiento, es decir, en educarme, en desarrollar habilidades, que yo sé que con esta habilidad me puedo conseguir un mejor trabajo, voy a ganar 3 veces más, oiga, usted está haciendo una buena inversión. Pero si es para aparentar, y que eso ha sido un 30% de las veces es por aparentar, por mantener un nivel que no tiene. Y por eso se endeudan o se empiñatan. Comienzan a ganar bonito y se empiñatan como Dani. Sí. Me están dando créditos, recibamos. Entonces, eso es un común denominador. Entonces, por eso creo que cuesta tanto reconocer, o sea, buscar la insolvencia y decir, yo me insolventé, porque es decir, pero tanto es que usted que hablaba que, y que va ganando bien y mire, lo que ganaba era porque estaba endeudado. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, como,
que esa imagen que creaste, que no era real, que luego la gente de pronto te señale y te diga, ¿sí ves? Usted aparentaba lo que no es. Y creo que ese es el temor. Por eso, porque como lo hicieron desde esa perspectiva, entonces no quieren decir, es que yo estaba engañándolos, pero no era que yo ganara eso, sino que estaba endeudado hasta la conciencia. Sí. Ese ha sido el factor común. Otras dos preguntas, dice. Iván nos pregunta, ¿es cierto que el banco ya me conoce más que mi propia familia? ¿Y cuál ha sido el caso que usted vio y dijo, debió venir hace un año? Dios mío, han sido muchos, han sido muchísimos. Y que desafortunadamente no les ha servido la insolvencia. O sea, ya para qué. O sea, ¿le sale más caro insolventarse? Ya le quitaron todo. O sea, ya, ¿para qué? O sea, es decirle, venir acá solamente para que le digan en un proceso de liquidación, esto, lo exoneramos, no pague, pero resulta que usted no tiene vamos, poner un número, los 10 millones de pesos que vale el proceso, para que le digan porque es que ya no le van a quitar nada más. O sea, ya no hay que proteger, o sea, ya le quitaron todo lo que debimos haber protegido en el proceso. O sea, hacer eso es solamente por recuperar su paz mental, pero de resto debió haberlo hecho antes. Y entonces muchos por recuperar su paz mental lo hacen. Y ha sido muy, muy, muy interesante porque yo les he dicho eso, ya no le quitan, ya que le van a quitar. Lo que pasa es que usted pues no va a poder salir de esto, o sea, no va a poder generar ingresos porque todo el tiempo va a estar usted pendiente de que lo vayan a embargar. Pero es que tenía la casa, tenía el carro, tenía esto, por Dios, por temor, porque ¿qué dirán? Mi familia, mis allegados, que yo me estoy insolventando y hubiéramos podido rescatar. Y al final del ejercicio lo hacen por paz mental, porque no quieren que lo sigan llamando, no quieren tener esa zozobra. Bueno, entonces ¿hasta cuándo voy a esperar yo de que de pronto esa deuda ya no sea exigible? Y no, yo quiero saber que hay una fecha límite en el que yo voy a volver a comenzar de nuevo. Entonces realmente lo hacen por paz mental, pero sí me ha sucedido a alguien que precisamente lo perdió todo. O sea, trataba de sacar créditos para poder cubrir y resulta que generaba la bola de nieve más grande, habría un hueco para tapar otro hueco, pero al final no tapaba ninguno de los dos huecos. Yo decía, pero es increíble que usted haya generado doble deuda. ¿Qué pasó con la plata? No sé. Es que yo saqué la plata para pagar esto, pero llegó un amigo y me propuso un negocio. Me gasté la plata del crédito y me quedé con la deuda del crédito, me quedé con la deuda que iba a pagar y encima con una deuda nueva porque el negocio me alcanzó. Yo decía, no hable, yo decía, no puede ser, qué locura. Sí. Y a la final por paz mental. En la primera reunión de nosotros, usted cuando me dijo, ¿por qué le prestaron tanta plata? Y yo no sé. Yo estaba aterrada. Yo estaba no aterrada. sé, ¿por qué me prestaron? Yo solo era un niño. ¿Pero qué estás haciendo, Danilo? Mira, nos preguntan por acá. ¿Qué frase dice un cliente y con eso tú ya sabes que necesita una insolvencia? Y que si es más común deberle a un banco o a un 5 o a 5 al mismo tiempo. Es más común deberle a muchos. Aquí el acreedor como de a 10. Pero una frase que digan que no, porque es que realmente la insolvencia se revisa es en el análisis financiero. Para mí es siempre vital las consultas especializadas en centrales de riesgo, porque es que es como cuando tú vas al médico y tú dices, doc, me duele aquí, me duele acá, y entonces uno le pregunta como los síntomas, sí, pero dice, pero para estar seguro, le va a mandar este examen y este examen y este examen. Yo creería que usted tiene esto, pero yo quiero asegurarme. Para mí la consulta especializada en centrales de riesgo que la firma gestiona para mí es lo que me permite dar un diagnóstico muy acertado. Y obviamente las otras herramientas de investigación que hacemos para revisar, porque muchas veces ustedes no nos dicen la verdad y tienen por ahí hasta propiedades, prestan el nombre y de todo, pero ¿cómo así?
y están seguros que ven una cosa y luego con esa consulta me doy cuenta que deben hasta la risa. Y le digo, no, pero usted no debe solo eso. Esto, y ay, pero es que... Amigos. Entonces, no hay una pregunta o una frase como tal. A mí lo que realmente me habla del estado del cliente es la consulta especializada en centrales de riesgo y hacer las otras verificaciones. Y a mí me gusta a veces hacerlo antes de tener la reunión con el cliente, porque ya tengo un panorama más claro. Entonces ya cuando esa persona comienza a hablar conmigo, yo comienzo a explicarle lo que está pasando con él. Yo comienzo a decirle, eso que usted piensa no es así, porque usted debe aquí, debe allá, debe allá. Ay, no sabía, imagínese, soy yo más que usted, porque la consulta hace eso. Entonces lo que decía ella, los bancos a veces nos conocen más, sí, claro, por supuesto, porque todo lo tenemos registrado. Y la tendencia es que la gente le debe a más de 3, 4 acreedores. Son muy pocas las personas que le deben a una sola entidad. Las personas, por ejemplo, que tienen créditos hipotecarios le deben tarjetas de crédito, libres inversiones, pero también sacaron tarjeta de crédito por allá, le ofrecieron en el Éxito, por ejemplo. O sea, no solamente verle a los bancos, de verles a los almacenes, todo lo que usted pague a crédito es una deuda. Todo lo que usted pague a crédito es una deuda. Todo eso está contemplado en insolvencia, incluyendo los impuestos. Entonces, todo lo que esté bajo tu número de cédula y lo estés pagando a crédito es una deuda. Y por eso el análisis se hace completo, no solo con lo que usted le debe a los bancos, no solo lo que está en mora, sino también con lo que está al día. Necesitamos es organizarlo a usted en todo lo que debe, concientizarlo, ponerle los pies sobre la tierra y decirle, usted debe todo esto. Hacerle una glucometría financiera en pocas palabras. Nos preguntan también, ¿es verdad que muchos llegan diciendo, solo son deuditas? Solo son deuditas. Permítame, bueno, me va a tocar cortarles el like porque ya ahora tengo una asesoría a las 4, oiga, pero esto estaba bueno. ¿Cuánto hemos durado? Habían mandado esas dos preguntitas, esa y la de... Bueno, no, pero contestémosla. ¿Qué me dicen? La primera es verdad que muchos llegan diciendo son solo deuditas, y la otra es, ¿cuál ha sido la historia más increíble que has escuchado sobre una deuda? No, a mí no me ha pasado en estos 7 años que alguien me diga son solo deudas. Es más, se sienten asustados porque piensan que deben mucho, y cuando yo les digo, no, insolventamente que 2.000 millones, dicen, no, usted no debe nada. Para las personas que realmente han tenido deuda, pero para cada persona, pues, su deuda es tenaz. Entonces, no me ha pasado que me digan, es una deudita. Jamás. Todos creen que su deuda es impagable, que es lo peor, y se sienten muy mal, y piensan que yo los voy a juzgar por eso, y no. O sea, cuando llegan a mí o cuando llegan a cualquier profesional de Atria, no es para señalarlo y decirle, su merced se equivocó, usted es un tonto, no. Gracias a Dios está buscando ayuda, y creo que eso es un síntoma muy positivo, reconocer que cometiste un error y que necesitas ayuda. Ahí es donde las cosas van a comenzar a solucionarse. ¿Y cuál es la otra pregunta? Que lo más loco. Sí, eso. Lo más loco, o sea, la verdad, no. O sea, todas las deudas para mí han sido relativamente normales, por desconocimiento, por empiñatarse, por no darle buen manejo a las cosas, pero no, generalmente todo es por desconocimiento, pero no es algo así que se salga como de los cabellos y ay, qué loco es esto, ¿no? Personas que se dejan engañar, que quieren tener una mejor calidad de vida, entonces se meten en negocios que no conocen, que no entienden, pero todo eso es basado en el desconocimiento y en el anhelo de estar mejor, pero pues no se dan cuenta que ese anhelo de estar mejor es, primero edúcate, conoce el negocio en el que te vas a involucrar y luego decides si te involucras o no. O sea, lo que pasa es que por el desconocimiento y porque fulano me dijo, entonces me voy porque a él le fue bien y entonces los sistemas Ponzi, pirámides y demás y todas esas cosas que se inventaron para tener dinero, pero a la gente se le olvida que se tiene que educar, que tiene que prepararse, que el conocimiento es lo que genera riqueza. Dios nos ha dado ese don para hacer riqueza y a través del conocimiento es donde nosotros potencializamos esas habilidades, esos talentos que Dios nos ha dado para vivir bien y tener riqueza. Otra pregunta, creo que la última, supongo. Sí. ¿Una persona puede acogerse a una insolvencia más de una vez? Tiene que pasar un periodo de tiempo para que eso suceda.
Tiene que pasar un periodo de tiempo para que eso suceda, pero es que no lo deben hacer. Por Dios, ya con la primera experiencia, no piensen en una segunda. Aprenda. De por Dios, no hagan eso. O sea, si usted va a insolventar para luego volverse a insolventar, pues no insolvente. Usted no va a aprender la lección. O sea, ya luego una tercera insolvencia. No. Creo que máximo son 2 y no, eso ya es conchudez. Y ya a la segunda embargado, le tocó embargar, si ya no hay de otra. A la segunda entrégueme todo. Bueno, mis amores, los dejo porque acaban de iniciar otra reunión. Gracias por el tiempo, por las preguntas, me la gocé. De pronto más adelante volvemos y hacemos algo y volvemos a hablar del tema y a responder preguntas y ya hablar de cosas más específicas. Quería pues poder compartir con Danilo su experiencia. Gracias también por haber entrado a hacer preguntas. Si ya quieren saber más, me pueden, seguir en las redes. Yo no sé de esto, no sé nada. Ella se compromete a montar más contenido para poder hacer los lives en el perfil de... No, pero necesito como 1000 seguidores. Ya pues escasamente tengo como 100. Haga contenido, usted sabe mucho, hágalos como Jessie, ahí le salen un montón de preguntas, eso no importa que ella los monte, hay más gente que también la va a ver o no la va a ver a ella. No, a mí me gusta más, quiero hacer este ejercicio, ojalá que los clientes que hemos tenido la oportunidad de ayudar quisieran hacer este ejercicio conmigo, porque son cosas que es bueno que cuenten su experiencia y cómo les ha ido en este tema, porque yo quiero ver ese otro lado de la moneda. Y las preguntas pues las solucionamos en las asesorías. A mí me gusta más el 1 a 1, hacer el análisis, y darles un panorama, un mapa para que puedan tomar decisiones más informadas. Bueno, mis amores, thank you. Los amo, gracias por abrirnos los ojos en este ámbito y explicar tanto. No, los amo, me encanta. Yo, es una de las cosas que me gusta es compartir el conocimiento y poderlos ayudar también a través de las asesorías especializadas. Saben que ahí estoy a la distancia de un mensaje, programamos asesoría y revisamos casos puntuales y los vamos a poder ayudar. De verdad que van a salir de esas asesorías con soluciones. No soy servientrega, pero soluciones. Sí. Listo. Sí. Vamos a apagar el live, muchachos. Muchas gracias por estar aquí.